Buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir con nuestras sesiones habituales. Hoy vamos a estar hablando sobre la oftalmía simpática y los síndromes enmascarados. Entonces, empezando un poquito a hablar sobre la oftalmía simpática, primero iniciemos con la definición. Es una uveitis granulomatosa bilateral que está causada por una exposición de antígenos oculares previamente que han sido inmunoprivilegiados por un trauma o una cirugía y posterior a esto se desarrolla una respuesta autoinmune. En los casos de la oftalmía simpática, los dos ojos están involucrados. Hay un ojo excitante y un ojo simpático. El ojo considerado excitante es el ojo que ha sido lesionado o ha sido sometido a una cirugía, y el ojo simpático es el ojo contralateral donde se va a manifestar en sí esta respuesta autoinmune que se va a desarrollar. Un trauma previo o una cirugía intraocular son las causas más comunes actualmente que se consideran como causas de la oftalmía simpática, pero realmente cualquier procedimiento o cualquier evento intraocular puede incitar a que se desarrolle este proceso. Actualmente, las entidades que se han relacionado a las tasas más altas de incidencia de oftalmía simpática son las cirugías por vitrectomía y aquellos procedimientos considerados ciclodestructivos. Entonces, un poquito de la historia de esta entidad. La oftalmía simpática en verdad se data desde el año 1900 debido a que a partir de esta época se comenzó a ver asociación con la cirugía ocular y no necesariamente con traumas en algunas enfermedades con una respuesta inflamatoria ocular autoinmune. Es a partir de aquí, indagando hacia detrás, varias figuras históricas, como por ejemplo el señor Luis Braille, que fue el inventor, como sabemos, del braille moderno. A la edad de 3 años, él perdió la visión en uno de sus ojos jugando con un cuchillo y posteriormente perdió la visión ya a la edad de 5 años y se presume que fue por oftalmía simpática. Entonces, a partir de eso se comenzaron a estudiar algunas figuras de la historia con un cuadro similar, ya tomando esta entidad como una causa probablemente de inflamación ocular. Entonces, hablando de la patología en sí, el intervalo entre el momento en el que se produce la lesión y el inicio de los síntomas, esto es muy variable. Se han informado casos que desde los 5 días posterior al trauma ya se han evidenciado datos de inflamación en el ojo, por decirlo así, sano. Y incluso hasta 66 años posterior al procedimiento o al trauma, se ha evidenciado la aparición de una oftalmía simpática. Esto varía mucho, pero lo que sí tenemos que tener claro es que la mayoría de los casos de oftalmía simpática se desarrollan durante los primeros años posterior al trauma, aunque sí, hasta desde 5 días hasta muchos años posterior también se puede evidenciar. Por eso es muy importante que cuando tengamos un paciente que ha sufrido algún trauma o alguna cirugía o algún procedimiento, como lo que mencionamos anteriormente, que posterior a eso, principalmente en los primeros 5 o 10 años, reciba evaluaciones oftalmológicas periódicas. ¿Por qué? Porque en cualquier momento se podría presentar esta enfermedad, como no hay un tiempo determinado en sí. Entonces son pacientes que hay que seguirlo de manera prolongada. En cuanto a la incidencia, actualmente los traumas penetrantes se llevan el primer lugar en un 0,2% de los casos. Esta es la causa por la cual se desarrolla una oftalmía simpática, seguido de la vitrectomía, que la ponen como un acápite aparte por el porcentaje de casos de un 0,01%, y ya el resto de los casos en minoría está asociado a cirugía intraocular, principalmente, y a pacientes que han sido sometidos, por ejemplo, a crioterapia, ablación de lesiones, o sea, cirugías menores. Entonces, ¿por qué ocurre la oftalmía simpática? Actualmente hay dos teorías. Anteriormente había una teoría neurogénica, que aquí les traigo una imagen donde más o menos se explica, donde se hacía referencia a que esta enfermedad se producía por una secuencia de reacciones a nivel del nervio trigémino, que era el responsable que se produjera esta aparición. Esta teoría se basaba en que la lesión en un ojo, por ejemplo, por un trauma o alguna cirugía, desencadenaba una señal que iba a viajar al núcleo trigémino a través del nervio trigémino, y que a nivel de este núcleo cerebral se iba a producir una respuesta ante este estímulo, y que esta respuesta iba a viajar por el nervio trigémino contralateral hacia el ojo sano, produciendo que este desencadene una respuesta autoinmune.
Ellos hacían referencia a que la respuesta autoinmune se podría producir dentro de las principales 24 horas, pero que no necesariamente se iba a expresar como un cuadro inflamatorio como tal, sino que tiempo después esta respuesta podría dar un cuadro de inflamación. Esta teoría se dejó un poquito desfasada debido a los hallazgos en estudios histopatológicos de pacientes, de ojos de pacientes que habían sido sometidos a estudios producto de esta enfermedad. Entonces, actualmente lo que más se acepta son ya los datos que tienen un afiance más objetivo desde el punto de vista fisiopatológico. Se produce una respuesta inflamatoria principalmente mediada por los linfocitos T. Una vez que un ojo sufre un trauma, una cirugía, se desencadena una respuesta mediada por los linfocitos T, tanto por los linfocitos T colaboradores, que son los CD4, como los linfocitos T citotóxicos, que son los CD8. Esa onda de células va a desencadenar una respuesta proliferativa. ¿En respuesta a quién? Estos linfocitos van a tener respuesta contra los melanocitos de la uvea y esto iba a desencadenar una respuesta de tipo granulomatosa. Y esa respuesta granulomatosa posteriormente iba a producir afectación específicamente de la coroides, engrosamiento de la coroides, infiltrado de células epiteloides, de células gigantes multinucleadas, y algo muy característico que se encontró es que esta enfermedad no afecta a la coriocapilares, y eso es algo muy importante, porque desde el punto de vista fisiopatológico esto no diferencia la oftalmía simpática de otra entidad que quizás es su diagnóstico diferencial más mediato, que es el BKH, o sea, la enfermedad de Bot-Koyonay-Arada, donde sí hay afectación, infiltración granulomatosa a nivel de la coriocapilares. Esta enfermedad se ha asociado, o sea, pacientes con oftalmías simpáticas, se ha asociado que ciertos genes presentes pueden aumentar quizás la incidencia de esta enfermedad en algunos pacientes, y los antígenos leucocitarios humanos que se han asociado han sido el DR4 y el DRW53. Esto no es una regla, sino que en estudios se ha relacionado una mayor asociación a pacientes que presentan positividad para estos antígenos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar desde el punto de vista sintomático qué síntomas va a presentar un paciente que acude con nosotros a consulta y por una probable oftalmía simpática? Muy importante es que como todo cuadro inflamatorio ocular va a tener signos y síntomas inespecíficos de inflamación ocular, como ven acá, dolor, fotofobia, inyección conjuntival, disminución de la visión, visión borrosa, pero algo que quizás es un poquito distintivo de esta enfermedad es que dentro de los síntomas iniciales hay una disminución de la visión, pero principalmente de la visión cercana. En la mayoría de los cuadros inflamatorios, como sabemos, la visión que quizás más se compromete es la visión lejana, pero en estos casos algo característico es que muchos, y se ha evidenciado, que pueden tener dificultad inicial o nota el paciente disminución a nivel de la visión cercana. Desde el punto de vista de signos que puede presentar, la oftalmía simpática tiene la característica que puede afectar cualquier parte del ojo, pero sobre todo afecta la uvea, por lo cual se puede manifestar tanto como inflamación del segmento anterior como una inflamación del segmento posterior. Entonces, ¿qué encontramos a nivel del segmento anterior en un paciente con oftalmía simpática? Lo general, como vimos en la fisiopatología, es que se produzca una inflamación de tipo granulomatosa, pero también se han evidenciado datos de inflamación no granulomatoso, aunque no es lo más frecuente. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Datos de una uveitis granulomatosa. El paciente va a presentar sinequias posteriores, generalmente muy definidas, que incluso pueden llegar a producirle al paciente una seclusión pupilar. Generalmente presenta precipitados gruesos retoqueráticos en grasa de carnero, como ven aquí en esta imagen, de predominio medio inferior, aunque también, como le dije anteriormente, por la característica de no granulomatosas, se han evidenciado depósitos finos, depósitos medianos, en aquellos pacientes que tienen inflamación crónica. También se ha evidenciado la presencia de depósitos de tipo pigmentados. Obviamente va a haber inflamación a nivel de la cámara anterior. Miren aquí, inyección conjuntival, inyección ciliar, sinequias posteriores. Aquí no sé si se observan estos pequeños precipitados queráticos gruesos que presentaba este paciente. Y algo característico es que estos pacientes, muchos pueden llegar por un glaucoma secundario, por la misma inflamación, o
con hipotonía. Todo va a depender de la gravedad del cuadro inflamatorio y de qué tan afectado esté el cuerpo ciliar. Pero se puede presentar tanto como presión alta como con presión baja. Y quizás a nivel del segmento posterior son los signos más específicos que podríamos encontrar. Por lo general, el paciente presenta desprendimientos de retina seroso y se ven así como estas lesiones blanquecinas a nivel subretiniano, que pueden ser focales o pueden ser multifocales. Puede presentarse como este fenotipo, como coroiditis multifocal, múltiples lesiones de coroiditis dispersa en toda la retina sin predominio de una región. Puede presentarse también asociado a estos signos una papilitis donde no haya delimitación de los bordes del disco óptico. Miren este paciente que también presentaba, además del fenotipo de coroiditis multifocal y de papilitis, estos pacientes pueden presentar algunas lesiones periféricas amarillentas, que son lesiones numulares, que son los conocidos nódulos de Dallen-Foch, que se pueden encontrar en pacientes con inflamación granulomatosa, no solo en oftalmía simpática, pero en estos pacientes es característico poder encontrarlos. También podemos encontrar edema macular y en los casos más graves o en aquellos quizás que ya tengan un curso más crónico de la enfermedad, ya puede llegar el paciente con una neovascularización coroidea o incluso con membrana epirretinianas ya establecida, que nos habla un poco de un cuadro ya más crónico o más grave. Entonces, en cuanto al diagnóstico, es muy importante una historia clínica y una historia ocular completa. Esto juega un papel sumamente importante en el diagnóstico de esta enfermedad, ya que generalmente el paciente con oftalmía simpática va a tener antecedentes de algún trauma, antecedente quirúrgico, ya sea reciente o ya sea en el pasado, y muy importante que durante la inspección o el examen oftalmológico se puede, aunque el paciente quizás tenga una historia clínica incompleta o no nos pueda decir algún antecedente o no recuerde, por ejemplo, es muy importante que durante la exploración pueden haber evidencias de un trauma previo en el examen oftalmológico que ayude incluso a tener la oftalmía simpática dentro del abanico de posibilidades diagnósticas de este paciente, y esto sirve principalmente en aquellos pacientes que quizás no dan una historia completa. Y además de esto, nos podemos auxiliar de estudios de imágenes, principalmente la tomografía de coherencia óptica nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque con la tomografía de coherencia óptica, miren aquí, podemos evidenciar los desprendimientos de retina seroso. También ayuda a seguir el curso de aquellos pacientes que ya presentan edema macular, cuantificar la cantidad de líquido subretiniano, nos ayuda a ver la evolución del tratamiento con la resolución justamente de estos desprendimientos de retina seroso y este acúmulo de líquido. También podemos evidenciar, como ven aquí, que está la medida en aquellas tomografías de coherencia óptica de profundidad mejorada, el EDI-OCT, podemos medir incluso el grosor de la coroides y ver cómo va el curso de la enfermedad desde el punto de vista inflamatorio. Con la tomografía de coherencia óptica también podemos ver la presencia o no de membrana neovascular y nos ayuda a seguir el tratamiento y ver cómo va desde el punto de vista anatómico objetivo el paciente. Otra herramienta, algo muy importante con la OCT, hay un signo que podemos encontrar incluso en aquellos pacientes con oftalmía simpática previo a que se produzcan todos los signos clínicos uveíticos típicos, es una disrupción entre la zona de interdigitación y la zona elipsoide. Eso es algo muy importante, es un dato un poquito fino, pero es muy importante si se identifica porque nos habla de una oftalmía simpática que quizás esté en vía de expresarse como tal. Entonces es muy importante este tipo de paciente con antecedentes de trauma, cirugía, que sospechemos de algún cuadro inflamatorio incipiente, realizarle una tomografía de coherencia óptica porque podríamos encontrar este signo. Otro estudio del que nos podemos apoyar es de la angiografía fluoresceínica. Nos ayuda también a evidenciar los múltiples desprendimientos de retina seroso que se ven en estos pacientes. No siempre el paciente llega así. Ya este es un paciente que tiene desprendimientos de retina seroso muy significativo. Hay un signo que podemos ver que es este, que son estos puntos, esta hiperfluorescencia puntual a nivel del polo posterior, que nos habla también de un desprendimiento de retina seroso que quizás no está tan avanzado como en este caso anteriormente, pero que es un signo que nos habla de que ya hay zonas focales de fuga y del líquido aquí subretiniano.
Miren aquí también, esta es una foto quizás un poquito más típica de los pacientes que vemos nosotras en el servicio, que pueden llegar con esta hiperfluorescencia puntiforme, y todo esto nos indica zonas de los desprendimientos de retina seroso que quizás clínicamente no lo observamos como tal, pero con una angiografía fluoresceínica lo podemos ver de manera más objetiva. Otro método muy importante diagnóstico que podemos utilizar es el ultrasonido, ya que en muchos casos sirve para evidenciar el engrosamiento coroideo y nos ayuda incluso para excluir algunas enfermedades que pueden tener un cuadro clínico similar, como por ejemplo una escleritis posterior. En este caso, la ecografía nos ayuda mucho. Y en aquellos casos que por seclusión pupilar tengamos opacidad, incapacidad para realizar este tipo de exámenes, la ultrasonido también nos orienta. Entonces, sabiendo esto, ya los signos clínicos y demás, aquí les voy a traer un paciente que recibimos en la consulta para evidenciar un poquito todo lo que hemos visto de manera más objetiva. Esa es una paciente femenina de 25 años que fue interconsultada por parte del departamento de córnea del instituto con antecedentes personales y heredofamiliares aparentemente negados, la cual había sido interconsultada porque había tenido un trauma con una botella de vidrio en el ojo derecho y que por parte de córnea había sido operada 6 semanas previas a la interconsulta con un cierre de herida corneal, justamente en ese ojo. El motivo de la interconsulta es porque la paciente presentaba disminución de la agudeza visual en ojo izquierdo asociado a una cefalea ipsilateral de una semana de evolución. A la evaluación oftalmológica, esta paciente presentaba una agudeza visual de percepción de luz que discriminaba color en el ojo operado, en el ojo derecho, y en el ojo izquierdo 20/40, que era donde presentaba la sintomatología actual. Presiones intraoculares de 9 y 13 milímetros de mercurio respectivamente. Entonces, a la evaluación oftalmológica, el ojo derecho se veía de esta manera. La paciente presentaba una herida corneal que iba de horas 11 a horas 7, que tenía bordes afrontados con una sutura que aparentaban puntos de nylon. Al momento de la evaluación, la paciente no presentaba Seidel, no presentaba defecto epitelial, sí presentaba pliegues a nivel de la décima, edema corneal de aproximadamente 2 a 3 cruces y presentaba tintemático de predominio nasal. Aparentaba, a nivel de lo que se podía observar de lo que quedaba de la cámara anterior, se observaba un material cristaliniano retoquerático central y los demás datos ya no eran valorables debido a la opacidad de medio que ustedes evidencian acá. El ojo izquierdo, al momento de la evaluación, la paciente presentaba celularidad en cámara anterior de una cruz, pigmentos retroqueráticos finos y medianos a nivel corneal. Miren aquí en la superficie del iris, presentaba nódulos de Busaca en toda la superficie de la misma. Tenía celularidad en vitro anterior de una cruz y a la fondoscopía presentaba Hayes vitro sola de 0.5 cruces, presentaba pliegues coroideos, como pueden ver aquí, estos pliegues de predominio en polo posterior, circundante al área macular. No sé si observan aquí, asociado al líquido subretiniano. El disco óptico tenía una hiperemia de 2 cruces, con bordes totalmente borrados, no se podía delimitar bien la emergencia de los vasos. Y en la periferia, aunque no tengo una imagen, la paciente presentaba lesiones numulares amarillentas, o sea, presentaba nódulos de Dallen-Foss, sobre todo en periferia inferior. A esta paciente le realizamos, inmediatamente llegó, le hicimos una autofluorescencia y miren aquí donde sí se observan puntos de hiperautofluorescencia que corresponde justamente a donde estaban los pliegues y donde se veía líquido subretiniano. Esto hace referencia a la presencia aquí de líquido, o sea, desprendimiento de retina seroso. Le hicimos esta fluorangiografía, estas fueron las imágenes que obtuvimos. Miren una hiperfluorescencia por tinción a nivel de todo el disco óptico y hiperfluorescencia puntual, principalmente en el área perifoveal y por dentro de las arcadas, que corresponde también al signo que vimos anteriormente de desprendimiento de retinas serosos incipientes. Miren aquí la presencia de líquido intrarretiniano a nivel, esto es en el área perifoveal y circundante al nervio óptico. Entonces, esta paciente inmediatamente la recibimos, le realizamos un perfil de infecciosas que resultó todo negativo para
para descartar cualquier infección concomitante que podría tener en el momento, aunque su cuadro clínico sí era muy sugestivo de una oftalmía simpática. Esta paciente, más adelante vamos a ver cómo tratamos este tipo de paciente, pero esta paciente inmediatamente la tratamos con esteroide a dosis alta, le colocamos bolos de metilprednisolona, 1 gramo, por 3 días consecutivos, vía endovenosa, seguida de una pauta oral de esteroide de 1 miligramo por kilogramo de peso día, e inicio de terapia inmunomoduladora en esta paciente específicamente. Utilizamos 100 miligramos de azathioprina por día de inicio. Entonces, esta es una imagen de la paciente 3 semanas después de iniciado el tratamiento. Miren aquí cómo la hiperfluorescencia del nervio ha disminuido bastante. Todavía hay inflamación, todavía hay datos de líquido quizás subretiniano, pero no como vimos anteriormente. Y miren aquí una imagen donde ya aquí se veía el contorno foveal como tal. Si observan aquí un poquito, aquí todavía se observa la presencia de líquido, pero esta es una paciente que aún estamos en espera de ver el efecto del tratamiento inmunomodulador, pero únicamente con el tratamiento esteroideo rápido y agresivo se vio una mejoría del cuadro clínico como tal, incluso en su agudeza visual. Actualmente esta paciente está en 20/25 de su ojo izquierdo. Entonces, hablando un poquito de manera objetiva del tratamiento, anteriormente, y que quizás como muchos conocemos o hemos escuchado, el único medio conocido cuando comenzó a hablarse de esta enfermedad, quizás para prevenir la oftalmía simpática, era la enucleación, es decir, la extirpación del ojo lesionado poco después del evento traumático del ojo. ¿Cuál era el objetivo de realizarle la enucleación a estos pacientes? Era prevenir la exposición del tejido uveal y de tejido retiniano al sistema inmune, y de esta manera quizás evitar que el ojo sano produjera una respuesta autoinmune frente a estos antígenos. Pero ¿qué pasa? Esta modalidad en aquel momento se elegía por encima de la evisceración, porque con la evisceración referían que persistía tejido uveal y que el foco del proceso inflamatorio se iba a mantener. Pero ¿qué pasa? Que una vez establecida esta técnica, comenzaron a aparecer estudios donde, a pesar de haber realizado enucleación a los pacientes, aún así el paciente desarrollaba en su ojo sano la oftalmía simpática. Entonces se comenzó a ver que no únicamente con la simple nucleación del ojo se iba a producir o se iba a evitar que la oftalmía simpática se estableciera como tal. Entonces, a partir de esto ya se comenzó a evidenciar que tratamiento sistémico, principalmente con esteroide, una vez establecida, no prevenía la oftalmía simpática, sino que una vez establecida, mejoraba el cuadro inflamatorio del paciente, por lo cual actualmente los corticosteroides son el pilar del tratamiento. Los esteroides deben iniciarse tan pronto como se haga el diagnóstico, obviamente siempre en ausencia de cualquier contraindicación y una vez que las causas infecciosas ya han sido descartadas. En la etapa aguda de la enfermedad es muy importante comenzar con una terapia agresiva, y una opción es terapia intravenosa con metilprednisolona en pulso. Se ha evidenciado que esto reduce rápidamente los cambios que tiene el paciente a nivel del segmento posterior. Y muy importante es que junto con la terapia de esteroides se debe utilizar inmunomoduladores. De todos los casos de uveitis que hemos visto al pasar de las sesiones, la oftalmía simpática es una de las entidades donde donde debe iniciarse el tratamiento con terapia inmunomoduladora desde la etapa inicial de la presentación de la enfermedad. Y eso es por el curso agresivo que tiene esta enfermedad. Es una de las indicaciones de etapa aguda, comenzar con terapia inmunomoduladora. Entonces, de los medicamentos inmunosupresores que actualmente se conoce, hay varios: tenemos metotrexato, tenemos azatioprina, ciclosporina, etcétera. Con relación a la oftalmía simpática, de los estudios que se han hecho de los inmunomoduladores, el que quizás mejor respuesta ha tenido ha sido la azatioprina, principalmente en evitar la recidiva de esta enfermedad. Esta enfermedad es una enfermedad muy grave y puede poner en peligro la visión del paciente. Por eso es muy importante realizar una terapia rápida y agresiva. En aquellos pacientes donde, a pesar del tratamiento de esteroide, donde a pesar de una terapia inmunomoduladora no logramos un control de la inflamación como tal,
o hay una recurrencia, debemos recurrir entonces a la terapia biológica. Entonces, se han visto estudios que combinando la terapia inmunomoduladora o inmunosupresores junto con terapia biológica se ha logrado un control muy efectivo de la enfermedad. Principalmente de los biológicos, el que más se ha estudiado o el que más, de lo que se han estudiado, el que mejor efecto se ha visto en estos pacientes para controlar la inflamación es el adalimumab. No es que los demás no se puedan utilizar, pero según las referencias científicas, el que más efecto se ha evidenciado ha sido este. Entonces, es muy importante. Anteriormente, muchos pacientes con oftalmía simpática se quedaban ciegos por el curso de la enfermedad, pero actualmente con la terapia moderna, la esperanza para el paciente, un paciente bien diagnosticado a tiempo, puede preservar su visión y tiene muy buen pronóstico. Incluso en aquellos casos donde el ojo que produjo, o sea, el ojo excitante, que es el que produce el estímulo, tiene pronóstico visual con un buen tratamiento, se ha evidenciado incluso que estos pacientes en el ojo que causó en sí la oftalmia simpática pueden tener buen pronóstico visual, pero siempre teniendo en cuenta que el tratamiento en estos pacientes debe ser rápido y agresivo, porque si no, la enfermedad nos gana en cuanto a las secuelas, principalmente, que es lo que nos importa, preservar la agudeza visual del paciente. Y más que muchos de estos pacientes son pacientes que tienen un ojo único funcional, porque producto de un trauma o una cirugía, ya el ojo en cuestión, el pronóstico visual es muy pobre. Entonces, por eso es tan importante dar una terapia dirigida, oportuna y muy importante, rápida a este tipo de pacientes. Dentro de las complicaciones que puede presentar esta enfermedad, principalmente aquellos pacientes que no tienen tratamiento o que se retrasó el mismo, puede producir ya secuelas que limitan bastante la visión. En el mejor de los casos, el paciente puede presentar una catarata, que incluso es una de las características que el paciente presente una catarata quizás en estadios más tempranos, pero pueden producirse ya cuadros un poquito más limitantes, como cicatrices corioretinianas que involucren el polo posterior, pacientes ya con fibrosis subretiniana, que incluso esta fibrosis puede posteriormente producirle datos de tracción retiniana al paciente, y mientras más crónica es la enfermedad, más predisposición hay a presentar principalmente esta enfermedad, la fibrosis subretiniana. Otras complicaciones, pacientes con glaucoma secundario, atrofia óptica por el compromiso que ya vimos del nervio óptico y la neovascularización coroidea. Entonces, muchas de estas complicaciones sí se pueden prevenir. Algunas van a aparecer, pero con un seguimiento adecuado se puede identificar antes de que le produzca algún daño al paciente. Entonces, es muy importante que en todo paciente con trauma, cirugía importante, nunca olvidarse del ojo sano, no solamente enfocarnos en el ojo que tuvo el daño. ¿Por qué? Porque el ojo sano quizás, por decirlo así, sano, es el que se puede llevar la peor parte. Entonces, por eso siempre paciente con antecedentes de trauma, cirugía, evaluaciones oftalmológicas periódicas. Y muy importante, educar al paciente en cuanto a los signos de alarma, porque muchas veces el mismo paciente, identificando alguno de estos signos, puede acudir y se puede identificar de manera temprana. No sé si doctor quiere agregar algo de esta parte para Oh, seguir. bueno, yo creo que todo muy bien, es un diagnóstico relativamente sencillo, y siempre tenemos que ver que el paciente que se presenta con una uveitis, si es un paciente que tiene un antecedente quirúrgico en el ojo contralateral, porque puede ser una cirugía normal, como tú lo mencionaste, puede ser una vitrecto, puede ser alguna cirugía de glaucoma, que no pensemos que sea una oftalmia simpática. Sin embargo, es un antecedente clave para el diagnóstico. Y aunque puede ser muy sencillo en un paciente con una herida penetrante en el ojo contralateral, pues también hay que recordar que debes de solicitar todos los estudios de infecciosos para poder inmunosuprimir al paciente. No para el diagnóstico, no para descartar la reacción inflamatoria por una enfermedad infecciosa, sino simplemente para que podamos darle un tratamiento inmunosupresor agresivo, porque puede ser el ojo único el que vamos a tratar. Yo creo que esos son los puntos nada más que quiero mencionar. Y si tú no vas a mencionar nada, pasamos a síndromes enmascarados.
Perfecto. Entonces, continuando con el otro capítulo que vamos a tocar el día de hoy, los síndromes enmascarados. Los síndromes enmascarados hacen referencia a una serie de patologías oftalmológicas que a simple vista imitan una inflamación intraocular, en este caso, una uveitis. Entonces, cualquier patología sistémica o cualquier patología ocular puede ser considerado un síndrome de enmascarado siempre y cuando son pacientes que van a presentar algún grado de inflamación intraocular y que este cuadro inflamatorio no es secundario ni a un proceso infeccioso ni a un proceso autoinmune o inmunitario. Es decir, que es la propia patología de base que está produciendo este cuadro inflamatorio, por decirlo así, falsamente inflamatorio, y que no es un uveitis como tal. Este término se comenzó a usar hace años, a partir de los 1900, justo por un caso de un carcinoma conjuntival que se presentaba clínicamente como una conjuntivitis, pero en verdad no había un cuadro inflamatorio de base como tal, sino que era consecuencia de este mismo carcinoma, estos datos inflamatorios. Entonces, con relación a esto, es muy importante recalcar que hay que conocer las características clínicas y las presentaciones de enfermedades que pueden imitar un uveitis. ¿Por qué? Porque muchas veces, identificando esta enfermedad, se puede hacer un diagnóstico oportuno de la patología subyacente y quizás va a ser esencial para preservar la visión del paciente. Y en aquellos casos que sean secundarios, por ejemplo, a una neoplasia, incluso pudiendo identificarla, podemos incluso salvarle la vida al paciente, sabiendo que se está comportando como un uveitis, pero realmente no lo es. Entonces, en cuanto a la clasificación, generalmente se clasifican en síndromes enmascarados neoplásicos, o sea, de origen tumoral, y no neoplásicos. Le agrego este acápite aquí de endoftalmitis porque anteriormente muchos autores incluían a la endoftalmitis como un síndrome enmascarado, pero como bien sabemos, en la mayor porcentaje de los endoftalmitis hay una causa infecciosa de base. Entonces, por lo cual ya no es un síndrome enmascarado como tal, sino un cuadro inflamatorio secundario a un agente infeccioso. Por eso actualmente hay autores que sí lo van a incluir, pero hay otros, ya los más actualizados, no lo incluyen como un síndrome enmascarado tal cual, si nos vamos a la definición del mismo. Desde el punto de vista neoplásico, en orden de frecuencia, el síndrome enmascarado más frecuente diagnosticado es el linfoma intraocular primario. También tenemos las leucemias, metástasis, melanoma, retinoblastoma, enfermedad de Coats. Estos dos los resalté en un color distinto porque son las causas de síndrome enmascarado más frecuente, pero en la edad pediátrica. En cuanto a los orígenes no neoplásicos, tenemos un cuerpo extraño intraocular, puede simular una uveitis, desprendimiento de retina, específicamente el reumatógeno, la retinitis pigmentosa, un síndrome isquémico ocular en el menor de los casos y síndrome de dispersión pigmentaria. O sea, ¿qué es lo importante? Que todas estas entidades que les mencioné aquí, independientemente sean neoplásicas o no neoplásicas, pueden presentar un cuadro inflamatorio ocular y simular una uveitis, pero realmente no lo es. Entonces, con relación a las enfermedades que les voy a mencionar a continuación, la pregunta que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Por qué es un síndrome enmascarado? ¿Y qué característica presenta esta entidad que me hace pensar en un uveitis? Eso es lo que debemos de llevarnos el día de hoy con relación a las enfermedades que vamos a ver más adelante. Ustedes saben que la mayoría de enfermedades de origen neoplásico o enfermedades secundarias a agentes externos, por ejemplo, muchas veces necesitan un tratamiento multidisciplinario con otras, pero de aquí hoy nos vamos a llevar por qué pensar en estas enfermedades y qué características inflamatorias presentan que pueden simular un uveitis. Entonces, con relación a los síndromes enmascarados neoplásicos, como vimos anteriormente, le decía que el linfoma intraocular primario, que también recibe el nombre de linfoma vitreoretiniano primario, es actualmente la causa más común de síndrome de enmascaramiento. Representa hasta 75% de los síndromes enmascarados de origen neoplásico en nuestra práctica. Este pertenece a un subconjunto de linfomas del sistema nervioso central, donde los síntomas oculares pueden representar el hallazgo clínico inicial, incluso antes de que aparezca algún daño neurológico a nivel del sistema nervioso. El 98% de estos casos, para conocimiento general, son de tipo linfoma de células B no Hodgkin,
por lo general afecta a mujeres entre la quinta y la sexta década, aunque esto no es una regla, pero la mayor incidencia de este tipo de linfoma se ha evidenciado en esta etapa de la vida. Tiende a ser bilateral hasta en el 85% de los casos. En este estudio que hicieron de una recopilación de 20 años de experiencia en pacientes con diagnóstico confirmado de linfoma primario del sistema nervioso central, evidenciaron que los pacientes, que hasta un 25% de los pacientes con linfoma del sistema nervioso central presentaron alguna afectación ocular. Pero aquellos pacientes que únicamente como manifestación inicial presentaron afectación ocular sin ningún síntoma en el nivel del sistema nervioso, eventualmente desarrollaron linfoma del sistema nervioso central. O sea que se pueden dar los dos escenarios, que sea un linfoma ya diagnosticado con compromiso ocular o que sea un compromiso ocular como manifestación inicial y a partir de esta manifestación hacer el diagnóstico. Entonces, para hablar un poquito de las características clínicas oftalmológicas que podemos identificar en un paciente que podemos sospechar de un linfoma, lo hice con casos de pacientes que hemos tenido nosotras en el servicio durante este año. Por ejemplo, aquí esta es una paciente femenina, esta foto clínica es una paciente de 48 años que vino con nosotras por baja visual de un mes de evolución en el ojo derecho y que 15 días después le empezó en su ojo izquierdo. Como datos positivos, la paciente presentaba ganglios linfáticos inflamados generalizados, presentaba alteración de la marcha, incluso hace pocos días había referido que tuvo la necesidad de comenzar a usar silla de ruedas para poder transportarse por la incapacidad de movilizarse. Entonces, al evaluarla, en segmento anterior la paciente no presentaba absolutamente nada, tenía una agudeza visual de cuenta dedos en ambos ojos. Y si ven aquí, esta es una foto del ojo derecho, miren aquí cómo se ven estas lesiones amarillentas subretinianas a nivel del polo posterior, está en el ojo izquierdo, y esta es una imagen donde se ve quizás un poquito más de cerca, donde se observan tanto en polo posterior como a nivel del ecuador, asociado todo esto al líquido subretiniano. No sé si observan aquí, estas lesiones tienen este aspecto que se llama patrón el leopardo, estas pequeñas, estos focos oscuritos que se ven por encima de la lesión, o sea que no se ve una lesión homogénea, sino heterogénea, eso corresponde a las alteraciones y a las disrupciones que hay a nivel del EPR. Miren aquí la imagen de la autofluorescencia que se realizó a esa paciente, ese es el ojo derecho, este es el ojo izquierdo, miren aquí cómo se ve todo, incluso un aumento de la hiperautofluorescencia hasta la periferia en esta paciente. Entonces, esta paciente le mandamos estudios de infecciosas y demás y le interconsultamos con su médico internista. El médico internista le hizo exámenes y la refirió al oncólogo. Esta paciente fue diagnosticada con un linfoma del sistema nervioso central. Lamentablemente no tenemos el seguimiento porque debido a su deterioro de cuadro sistémico, esta paciente ya está siendo seguida en el Hospital General, tanto por el departamento de oftalmología de allá como por el departamento de oncología. Este otro paciente también fue un paciente que recibimos en el servicio, es un paciente de 80 años que refería a visión borrosa de un año de evolución. Miren que aquí la disposición de las lesiones cambian un poco. Aquí vemos infiltrados muy similares a los anteriormente mencionados, incluso con el aspecto de leopardo, pero en este caso están ubicados en toda la periferia, simulando lo que podría ser una necrosis retiniana aguda. Por eso recuerden que se llaman síndrome de enmascaramiento, porque pueden simular cuadros inflamatorios y no necesariamente serlo. Miren aquí también una imagen más de cerca donde también se observa que el paciente tenía vitreitis y tenía papilitis y todas estas lesiones infiltrativas a nivel periférico. A este paciente también le realizamos una fluorangiografía. Muy importante para poner en manifiesto es que por lo general los pacientes con linfomas solamente hasta un 15% puede presentar vasculitis y en este paciente sí vemos lo que simularía una necrosis retiniana y aquí también, pero este paciente actualmente está siendo investigado para descartar compromiso del sistema nervioso central por un linfoma. Entonces eso es lo importante, identificar este tipo de lesiones y saber que nos pueden simular un cuadro inflamatorio y siempre hacer un diagnóstico interdisciplinario. Estos son pacientes que por los cuadros que presentaban fueron interconsultados con medicina interna y junto con medicina interna se llegó a un diagnóstico de un probable linfoma.
Este último aún está siendo investigado por el compromiso del sistema nervioso central. Entonces, otro síndrome enmascarado que podemos tener en cuenta son las metástasis, principalmente la metástasis coroideas. ¿Por qué coroideas específicamente? Porque la mayoría de las metástasis van dirigidas a nivel del ojo, al área de mayor vascularización, y el área que se ve más afectada es la coroide, y son el tipo más común de neoplasia maligna intraocular. Entonces, del 8 al 10% de los pacientes que presentan una enfermedad metastásica van a presentar afectación ocular. Y de estos pacientes, el 30% puede ser el primer signo de que hay una metástasis. Principalmente, ¿cuáles son aquellas neoplasias primarias que pueden producir metástasis en la coroide? En orden de frecuencia está el cáncer de mama y está el cáncer de pulmón. Incluso en el cáncer bronquial de pulmón, la metástasis coroidea puede ser la primera forma de presentación. A diferencia de los pacientes que ya tienen cáncer de mama, por lo general, cuando hay metástasis coroidea, ya el paciente ha tenido antecedente del diagnóstico del cáncer de mama. O sea que no suele ser una presentación inicial de la enfermedad metastásica. Entonces, ¿qué característica tienen? Pueden ser lesiones unilaterales, por lo general son bilaterales, pero pueden ser solamente focales, como esta lesión amarillenta, sobrelevada, o pueden ser lesiones, como en este caso, multifocales, asociado al líquido subretiniano, simulando múltiples desprendimientos de retina seroso, pudiéndose confundir quizás con otras enfermedades, como hemos visto, como una escleritis posterior, un BKH. Miren aquí también cómo se ve esta lesión con líquido asociado, y también puede irse acompañado de inflamación del disco óptico, pero muy importante es que aunque estas enfermedades pueden simular enfermedades principalmente granulomatosas, como las que les mencioné, la ecografía nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar la lesión como tal. Miren en este caso, que corresponde al caso anterior, que como se observa por ecografía, una lesión sobrelevada en forma de cúpula, y miren aquí la reflectividad que es alta. Entonces aquí inmediatamente ya podemos sospechar que estamos en presencia de una metástasis. Entonces es muy importante identificar este tipo, sospechar de esta lesión, y lo más importante, una buena anamnesis. Otro síndrome enmascarado que quizás en orden de frecuencia no es el mayor, pero por su compromiso ocular es importante mencionar, es la leucemia. La leucemia corresponde a un conjunto de neoplasias que ustedes saben que afectan las líneas mieloides o linfoides, o sea, los glóbulos blancos, que el 90% de los pacientes con leucemia en algún momento se ha informado que pueden tener algún dato de afectación ocular. Puede afectar cualquier parte del tejido ocular, desde la parte externa. Por ejemplo, miren este paciente que tenía un sarcoma a nivel orbitario, afectación del segmento anterior. Los pacientes pueden presentar hipopión, un pseudohipopión, pueden presentar hipemas a nivel del segmento, a nivel de la cámara anterior. Pueden presentar a nivel del polo posterior infiltraciones subretinianas, tanto focales como multifocales, inespecíficas. Pueden presentar infiltración del nervio óptico acompañado de hemorragias que pueden simular cualquier otro cuadro inflamatorio ocular. Este quizás es la forma más distintiva de la enfermedad, simulando una oclusión de vena o con múltiples hemorragias en punto, en llamas, pero algo característico es, como vemos en esta imagen, que estas hemorragias asociadas a la leucemia tienen la característica de que tienen un área blanquecina central. Esto corresponde a la presencia de las células que se acumulan, las células epiteloides, a este nivel. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque sí puede simular cualquier otro tipo de inflamación. Y muy importante, aunque aquí no tengo una imagen, también puede manifestarse como una vasculitis por por el mismo estado de hiperviscosidad, y la tortuosidad vascular puede afectar directamente los vasos arteriales y simular una vasculitis. Con relación al melanoma uveal, este es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchos casos el melanoma uveal puede afectar cualquier parte, el cuerpo ciliar, puede afectar la coroides, pero principalmente aquellos que afectan el cuerpo ciliar pueden simular
una escleritis necrotizante como en este paciente. Miren aquí cómo se ve en ingurgitación de los vasos esclerales y se ve esta protrusión de este tejido y muchas veces los pacientes son interconsultados por una sospecha de una escleritis necrotizante. ¿Por qué? Porque tienen la característica de que cuando afectan el cuerpo ciliar específicamente, puede producirse una extensión escleral. Y algo característico, a ver si lo tengo en esta imagen, es que se pueden formar vasos centinelas que van directo a la lesión y producir un cuadro inflamatorio de toda la esclera y simular, como en este paciente, que a simple vista sí parecería ser una escleritis necrotizante. El melanoma uveal, por la cercanidad con el cuerpo ciliar, puede incluso inducir a la formación de sinequias posteriores y una reacción a nivel de la cámara anterior, principalmente aquellos melanomas de presentación circunscrita. Hay otra forma de presentación, que es la forma difusa, que esta por lo general no se va a confundir con una escleritis porque no generan apenas protrusión, sino que dan más sintomatología del segmento posterior. Por ejemplo, aquí, miren esta imagen, que es una lesión que está asociada a desprendimiento de retina seroso que involucra el área macular. Cuando hay presentación difusa, lo que producen más es un engrosamiento de la coroides. Incluso miren, aquí se ve una imagen más de cerca de esta masa tumoral pigmentada de gran tamaño que ocupa gran parte del polo posterior, pero no siempre se va a ver así. Muchas veces se van a ver como una lesión incipiente que producen una sobrelevación y se acompañan, como vimos en la imagen anterior, de desprendimiento de retina seroso, simulando una inflamación de tipo granulomatosa por la formación de granulomas, por ejemplo, una tuberculosis y demás. Pero es muy importante atender a los signos en estos pacientes y muy importante apoyarnos mucho en la ecografía, porque en la ecografía el melanoma tiene ciertas características que lo hacen distintivo de otras entidades. Y con relación, no quise dejar pasar de origen no neoplásico, aunque son menos frecuentes y quizás es más fácil identificar que no se trata de una uveitis, pero una que simula mucho cuadros inflamatorios es la retinitis pigmentosa. Recuérdense que la retinitis pigmentosa en realidad son distrofias retinianas que producen muerte de las células del EPR que pueden estar asociadas a múltiples genes. Y justamente esa asociación es lo que hace que pueda tener una presentación muy variable y imitar una uveitis. Muchos hallazgos que se pueden encontrar en una retinitis pigmentosa pueden simular una uveitis intermedia, como celularidad vítrea, edema macular quístico, moteado del EPR, incluso la formación de depósitos focales a nivel del vitro que pueden simular, como por ejemplo en este caso, que tiene toda esta opacidad vítrea y estas pequeñas condensaciones a nivel del vitro pueden simular bolas de nieves. Muy importante es que hay enfermedades infecciosas que pueden producir un cuadro similar a una retinitis pigmentosa, como por ejemplo la sífilis. Por eso es muy importante hacer un diagnóstico, excluir cualquier causa infecciosa cuando tenemos paciente en el que sospechamos una retinitis pigmentosa, porque hay cuadros que son similares a una retinitis, pero que no necesariamente se trata de la distrofia que ya conocemos. Algo en los que nos podemos apoyar, que no siempre, que no es mandatorio realizarlo, es un electroretinograma. Recuérdense que en estos casos, cuando es una retinitis de tipo distrofia, sí va a producir disminución de las ondas A y B. Pero muy importante siempre hacer serología de enfermedades infecciosas para descartar estas entidades. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar el día de hoy de todo lo que hemos hablado? Que siempre hay que realizar una buena anamnesis, que muchas veces esto es lo que nos va a orientar hasta en un 70% en el diagnóstico del paciente, principalmente en las entidades que hemos mencionado el día de hoy. Que a todo paciente que tengan en algún momento con un antecedente de un trauma ocular o una cirugía, realicen evaluaciones oftalmológicas periódicas, por lo que ya vimos de la probabilidad de en algún momento de poder desarrollar una oftalmía simpática. Y creo que este es el más importante. Recordar que no toda aparente inflamación ocular va a ser una uveitis. Ya vimos el sinnúmero de enfermedades que pueden simular un cuadro inflamatorio y realmente se trata de una enfermedad sistémica subyacente que necesita otro tipo de terapéutica que no va dirigido directamente al cuadro inflamatorio. Gracias.